Bueno, mi equipo y yo vamos a presentar las principales políticas económicas en México de 1940 a 1982. Mi equipo está conformado por Karen Angélica Silva Flores, por Angélica Elisa Chávez Hernández, por Michelle Alejandra Guzmán Rodríguez y por una servidora Jessica Jimena Bernal Rosas. Las políticas económicas en México. Sabemos que este periodo empezó a partir de 1940, en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, hasta el gobierno de José López Portillo en 1982. Base a esto, llegan las fases del ciclo económico, las cuales son 4, y la primera la recesión, donde está la disminución de la actividad económica. La producción declina y llega la crisis económica. Después está el valle. Se llega al valle cuando la producción deja de caer. Después está la recuperación, incremento de la actividad económica. Y por último la cresta, cesa el crecimiento de la producción. Sabemos que después llega un modelo de sustitución de importaciones. Se le conoce como el proceso por el cual aquellos bienes que antes importaba el país pasan a ser producidos internamente, teniendo como objetivo lograr una independencia de los mercados mundiales. Este modelo comprende del año de 1940 a 1970 y se le conoce como Estado benefactor, cuya característica principal fue que el Estado se convierte en principal inversor en la economía y surgen empresas estatales, protección de la economía, corrupción y control electoral de un solo partido, beneficiando hacia el sector empresarial y abandonando a los sectores más pobres. El siguiente tema es el desarrollo estabilizador. Este se ubica entre los años de 1954 y de 1970. Se ubica entre los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. A este modelo se le conoce como el milagro mexicano debido a que fue una época de estabilidad económica, debido a la baja inflación y al control del tipo de cambio. Se fortaleció mucho la política de nacionalización de empresas y por ello sectores como los ferrocarriles, la electricidad, los fertilizantes, los azufres, las presas, las carreteras y el metro se incrementaron en mucha cantidad. En este periodo se fundó el ISSSTE y la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Las causas para que este modelo cayera en crisis fueron: el crecimiento económico hizo pensar al gobierno que se iba a generar una estabilidad social, pero la realidad no fue así. Lo siguiente fue que aún seguía una fuerte dependencia de los países centralistas y del exterior, por lo tanto seguíamos siendo dependientes de algunos otros países. La desigualdad de apoyos en los sectores generadores de la economía dio que se atendieran mayormente al sector industrial y se dejó desprotegido al sector agropecuario. Los apoyos se dieron más en los estados del centro y del norte y se descuidaron las zonas del suroeste mexicano. Durante este periodo surgieron muchas marchas, protestas y huelgas. Por fin, en 1968 acabó este modelo. Como ya lo mencionamos, los movimientos sociales marcaron este modelo. Por ejemplo, en 1951 miles de mineros y sus familias protestaron por el maltrato laboral que sufrían por parte de una empresa estadounidense. El movimiento feminista logró que en 1953 se publicara por fin en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que las mujeres por fin podían votar y ser votadas para puestos de elección popular. El movimiento magisterial de 1958 en México, una serie de huelgas fue lo que lo marcó, en donde participaron maestros, intelectuales, obreros y profesionistas. Lamentablemente fueron reprimidos por el gobierno mexicano. La huelga ferrocarrilera de 1959 fue una huelga laboral que estalló el 25 de febrero de 1659. El movimiento médico, que comenzó en noviembre de 1964, fue causado porque los residentes e internos del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE reclamaban el pago de sus aguinaldos atrasados. Lamentablemente, 206 de ellos fueron despedidos. Modelos de desarrollo compartido. En 1970, durante el mandato del presidente Luis Echeverría, surgió una propuesta del gobierno con la finalidad de recuperar la confianza de los ciudadanos. Es entonces cuando se crea el modelo de desarrollo compartido, el cual consistía en la combinación de un alto crecimiento económico con el reparto equitativo del ingreso. Los trabajadores y empresarios pondrían de su parte para atribuir el desarrollo del país. Esto tenía como objetivo generación de empleos, lograr una mejor distribución de ingresos, reducir la dependencia exterior, una mejor calidad de vida,
tener más soberanía y proteger los recursos naturales. Es entonces también cuando se crean instituciones educativas para favorecer a la población, las cuales son CCH, Colegio de Bachilleres, UH, UAM, INE y SEMPAE. Asimismo, se emplean escuelas para niños indígenas y comienza la promoción de la educación bilingüe. Durante el sexenio de Luis Echeverría, surgieron movimientos sociales importantes, las apariciones de grupos armados, tanto en el campo como en la ciudad. Las más destacadas son la Liga 23 de Septiembre, Partido de los Pobres, Frente Urbano Zapatista, Movimiento de Acción Revolucionaria, Fuerzas Revolucionarias Armadas y el Comité Estudiantil Revolucionario. Dada la pobreza y la marginación de las comunidades, campesinos e indígenas demandaban mejoras sociales y económicas. Para ello, el gobierno tomó medidas de castigo, como lo fueron la represión y el asesinato. Yo expondré el modelo de Alianza para la Producción o Desarrollo Acelerado. Con la llegada de José López Portillo y Pacheco a la presidencia del país, había un gran malestar social debido a la devaluación del peso. El petróleo comenzó a cobrar una gran importancia en los países de Oriente y Medio Oriente. En 1979 llega el boom del petróleo. Tuvo un aumento de precio en el mercado internacional. Trajo como consecuencia la entrada de grandes flujos de capital externos, inversiones y efectos positivos en la economía de México. A la política económica impulsada por López Portillo se le conoce con el nombre del crecimiento acelerado, debido a que creció a un porcentaje del 8% en el Producto Interno Bruto. A pesar de esto, la clase trabajadora se vio afectada en sus ingresos. Y después llega el fin del Estado benefactor. El gobierno de José López Portillo llegó a su final con índices altos de corrupción, endeudamiento, enriquecimiento de políticas familiares y amigos. Así terminaría el periodo en 1982 e iniciaría el periodo neoliberal. Básicamente, México perdió muchas oportunidades para poder progresar. Esto sería todo. Gracias por su atención.